Ok, entonces, para empezar a distinguir entre cuáles son las decisiones personales y corporativas, primero tenemos que diferenciar, o bueno, describir qué son las decisiones financieras. Bueno, para ello tenemos la siguiente definición. Las decisiones financieras son aquellas elecciones que realizamos sobre el uso del dinero. Estas decisiones son fundamentadas en cómo administrar los recursos y cómo van a generar valor en el tiempo. En caso de ser una corporación, como hemos visto, es generar valor a los accionistas en el tiempo para asegurar su utilidad o rentabilidad. Y para ello existen tres principales decisiones financieras en las cuales nos basamos. La primera sería la decisión de inversión. Como vemos aquí, responde a la pregunta ¿en qué invertir? Bueno, por ejemplo, una persona puede decidir comprar un celular o invertir en un pequeño negocio, mientras que la empresa puede decidir invertir en una maquinaria o en tecnología para seguir produciendo más y asegurar su rentabilidad en el futuro. La segunda pregunta que tenemos es sobre el financiamiento. ¿Dónde obtengo el dinero para invertir? Bueno, en este caso, tanto personas como empresas pueden recurrir a préstamos, tanto financieros como no financieros, en entidades bancarias, o utilizando sus propios recursos para poder autosolventarse. Y la tercera pregunta que va dirigida hacia los dividendos, que básicamente es, ¿qué hacer con las ganancias que ya hemos obtenido? Pues básicamente tenemos como por ejemplo una persona que ahorra su dinero. Entonces puede decidir seguir ahorrando o gastar. Y como he visto, puede gastarlo para sí o invertir en algo que le va a dar más provecho. Pero en el lado de las corporaciones vemos que una empresa puede repartir sus utilidades a los socios u accionistas o seguir reinvirtiendo para seguir creciendo y ser un poco más sólida y consolidada dentro del mercado. Ok, ya hemos visto sobre en base a qué preguntas responde las decisiones financieras, pero todavía no hemos discriminado entre las decisiones personales y las decisiones corporativas, porque por su parte, las decisiones personales responden a los intereses del gasto y el ahorro, el consumo y de la inversión, y finalmente el objetivo en mente, la meta que quiere lograr la persona, que en sí, como ya sabemos según la pirámide de Maslow, es satisfacer sus necesidades. ¿A través de qué? De bienes o servicios. O si es un poquito más ambiciosa, buscar una estabilidad económica y ser mejor, básicamente, ¿no? Mientras que por el lado de las corporaciones responden a los intereses de si invertir o no, como hemos visto, en un activo, que nos puede favorecer o perjudicar. Es por ello que se deben tomar muy buenas elecciones. Eh, en cómo distribuir las ganancias que estamos generando. Pues estas ganancias, como hemos visto, pueden ir dirigidas a los accionistas para que estén más contentos, que al final es el objetivo de las corporaciones, o seguir invirtiendo para así acaparar un público mucho más grande. Entonces, podemos decir que la diferencia principal radica en que, por su parte, las decisiones personales están enfocadas en el bienestar individual, mientras que por su lado las decisiones corporativas están enfocadas en el crecimiento y la rentabilidad en el tiempo para no dejar de existir. Por ejemplo, una persona puede decidir entre sus funciones de bienestar y vitales, mientras que una empresa toma decisiones mucho más estratégicas, como hemos visto, para seguir creciendo y generar muchas más ganancias. Entonces debemos entender que las decisiones financieras están en todo momento y en todo lugar. Nosotros tomamos decisiones tanto para el presente como para el futuro. Decidir en si invertir en algo está bien para el momento o si estoy pensando en el futuro. Esto lo realizamos día a día. Todos tomamos decisiones, incluso sin darnos cuenta. Entonces, entendidos estos conceptos, pasemos a detallar un poco más sobre temas un poquito más técnicos, para lo cual doy pase a mis siguientes compañeras. Bueno, ahora pasaremos a explicar la inversión y análisis de riesgos. ¿Qué implica una decisión de inversión? Bueno, la inversión es el sacrificio del consumo presente, es decir, el dinero que pusimos hoy con la esperanza de obtener un beneficio mayor en el futuro. Tenemos tres elementos principales: el desembolso inicial, que viene a ser el capital que ponemos a trabajar; el tiempo, que es el periodo en el que esperamos tener el retorno; y el beneficio esperado, que es la rentabilidad que justifica el riesgo. Podemos poner una analogía o ejemplo simple para entender esto, es decir, que nosotros sembramos una semilla hoy para poder cosechar los frutos meses después. Ahora pasaremos a explicar la realidad del riesgo. Bueno, todo proyecto tiene un margen de incertidumbre. ¿Qué es el riesgo financiero? Bueno, esta es la probabilidad de que el resultado real sea diferente a lo que estábamos proyectando o lo que estábamos esperando, sea distinto a este.
Tenemos principales temores del inversor. El primero sería no recuperar el capital invertido, es decir, tener una pérdida total. El segundo, obtener una rentabilidad menor a lo proyectado. Luego tenemos las herramientas de evaluación. En este caso tenemos los escenarios, que estos nos sirven para definir qué pasaría en un mundo optimista, es decir, ver las ventas altas o un mejor escenario. Luego tenemos el normal, que es lo esperado o lo que teníamos planificado que sucediera, y el pesimista, que bueno, en este caso serían las crisis o bajas ventas. Luego tenemos como segunda herramienta de evaluación las probabilidades, que es asignar un porcentaje de ocurrencia a cada escenario. También tenemos las opciones reales, es decir, el valor de la flexibilidad en las decisiones. En finanzas no todo es estático, las opciones reales permiten al administrador ajustar el rumbo según cómo se mueve el mercado. Bueno, tenemos la primera opción que es la de esperar. En este caso se refiere a no invertir de inmediato, sino a observar el mercado para reducir la incertidumbre. En la segunda opción, que es la de expandir, tenemos que, si el proyecto va muy bien, invertir más para aumentar la producción o el alcance. Y como última opción tenemos la de abandonar. En este caso, si los recursos son malos, pues cerrar el proyecto a tiempo para no minimizar las pérdidas sería lo más adecuado. Bueno, continuando con la explicación, nos vamos a plantear la pregunta de cómo se financia y cómo se genera valor. Para esto, ¿cómo se financia una empresa? Particularmente para empezar un negocio o crecer, se necesita dinero de por medio. Podemos solicitar préstamos o también tener nuestro capital propio. En este caso, al solicitar préstamos a las entidades financieras y luego de cierto tiempo nosotros devolver, ¿no? Pero en esto incluiría las tasas de intereses. En segunda parte, lo que viene a ser el capital propio, usar los ahorros, ¿no? En este caso, tal vez buscar a nuestros socios, que serían como nuestros inversionistas, ¿no? En este caso, nuestros avales. Y pues ahora nos planteamos la pregunta de a qué hacer con las ganancias. En este caso, las ganancias en sí llegan a ser las utilidades o beneficios que son el resultado económico positivo que obtiene en sí una empresa después de, en este caso, de restar todos los costos y gastos a los ingresos totales que en cierta forma se llega a generar en el periodo determinado. Bueno, en otras palabras, ese es el dinero que queda libre para la empresa una vez que se haya pagado todo lo necesario para operar. Por segundo punto, tenemos lo que viene a ser la reinversión y también los dividendos, que van a ser parte de generar ganancias, ¿no? La reinversión, de cierta forma, es poner a trabajar todo el dinero que llegamos a tener por ejemplo, lo que viene a ser activos fijos, tanto lo que viene a ser investigación y desarrollo, marketing y ventas, como también lo que es de tecnología, que va a ser parte del negocio que va a generar que produzca aún más el valor a un largo plazo y en un futuro, para así que no se reparte en este caso las ganancias tanto a los socios o a los accionistas. Por otro punto, lo que viene a ser los dividendos es repartir una parte de los beneficios, tanto para los socios como los accionistas, pero esta idea es especialmente, se podría decir, para las empresas grandes y estables. Bueno, ahora hablaremos sobre la valorización de los activos financieros. Para ello, ¿qué es la valorización de activos financieros? En este caso viene a ser un proceso técnico mediante el cual se va a llegar a determinar, en este caso, el valor o no, el precio justo. Primero, ¿qué es el valor del dinero en el tiempo? Como vemos en el lado derecho, observamos lo que viene a ser las fórmulas, ¿no? Para hallar. A esto nos referimos que un sol vale más que un sol de mañana, ¿no? Por eso, para saber cuánto vale un activo, debemos de traer al presente todos los beneficios, en este caso futuros, que esperamos que generen. Por otra parte, también mencionar sobre la valorización de
de activos, ¿no? Perdón, por descuentos flujos, que en cierta forma se va a proyectar en cuanto al dinero neto que se llegará a generar en este caso en el negocio en los próximos años y que en cierta forma también se va a llegar a descontar en este caso una tasa que se llegaría a reflejar su riesgo. Por otro punto tenemos lo que viene a ser la valorización por múltiplos y en aquí vamos a medirlos con ratios. El primero que vemos en la parte de abajo que es el Princeton Hertz, que es el PER, o también que se va a llegar a relacionar entre el precio y la utilidad. Por otro punto también el EBITDAT, que es el valor que va a medir el valor de la empresa respecto a sus beneficios operativos. Bueno, como último punto hablaremos sobre los instrumentos de renta fija, en este caso el bono, ¿no? ¿Cómo funciona? En cierta forma la empresa se llega a comprometer en este caso a pagar una tasa de interés fija, que por ejemplo, ¿no? Que sea con un 5% de anualidad, ¿no? Y devolver su capital en la fecha establecida o pactada. Por otro punto, también el por qué la renta fija. Porque desde el principio del primer día que se sabe, ¿no? Exactamente cuánto dinero vas a llegar a, por decir, ¿no? A recibir y cuándo. Es más seguro que comprar acciones, pero suele dar menos ganancias en este aspecto.